¿Te has preguntado cómo es que se puede retirar un mantel sin tirar ningún plato? ¿Por qué la zancadilla es tan efectiva? ¿O por qué cuando va uno en un avión o en un automóvil y lanza una moneda hacia arriba, esta vuelve a caer a su mano? Estas y muchas más preguntas podrás resolverlas tú mismo después de ver esto. Dato Tutor. Primera ley de Newton. La primera ley del movimiento fue formulada por Isaac Newton en el siglo XVII. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúan sobre él. La clave para comprender esta ley está en la palabra continúa. Todo cuerpo que esté en reposo trata de continuar en reposo, a no ser de que una fuerza externa lo afecte. De la misma forma, un cuerpo que está en movimiento rectilíneo uniforme trata de mantenerse en movimiento rectilíneo uniforme, a no ser de que una fuerza externa lo afecte. Entonces, cuando una o varias fuerzas no aceleran un cuerpo en reposo o no aceleran o frenan un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme, se dice que este cuerpo está en equilibrio. Pero atentos, esto no quiere decir que no haya fuerzas actuando sobre un cuerpo en reposo o sobre un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme, solo que esas fuerzas se anulan entre sí y el resultado de la suma algebraica de estas fuerzas es cero. Ya puedes responder las preguntas que hicimos en el inicio de este video. Ahora apliquemos los conceptos aprendidos resolviendo una situación problema. Una caja de 3 kilogramos de masa se desliza a velocidad constante por un plano inclinado, el cual forma un ángulo de 30 grados con el piso. ¿Qué fuerzas actúan sobre la caja y cuál es la magnitud y dirección de cada una? Una primera consideración es que si la caja está cayendo con velocidad constante, se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Observemos las tres fuerzas que actúan en esta situación. La normal, la cual es perpendicular a las superficies, el peso, que es verticalmente hacia abajo, y la fricción, que tiene una dirección opuesta al desplazamiento. Llevando estas tres fuerzas a un plano cartesiano, quedaría de la siguiente forma. Como el peso queda por fuera de los ejes, vamos a descomponer este vector en dos nuevos vectores, los cuales llamaremos peso en X y peso en Y, que por trigonometría se calcularían el peso en X como todo el peso por el seno del ángulo, que en este caso es 30 grados, y el peso en Y, todo el peso por el coseno de 30 grados. Recordemos que el peso total es masa por gravedad, en este caso 3 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado, valor al cual aproximamos la gravedad, lo que nos da un peso total de 30 newtons. Y realizando el cálculo de estas dos componentes, obtenemos peso en X 15 newtons y peso en Y 26 newtons. Ya completamos el plano cartesiano con las cuatro fuerzas que van a ser las responsables del equilibrio de este cuerpo que está en movimiento rectilíneo uniforme. Las dos del eje Y, que son la normal y el peso, son iguales en magnitud, y como ya calculamos el peso en Y, el cual es 26 newtons, la normal también vale 26 newtons. Aquí aplicamos el concepto en el eje Y, donde la fuerza normal que va hacia arriba es totalmente opuesta al peso en Y, que es verticalmente hacia abajo, la cual nos da un equilibrio en el eje Y. Lo mismo sucede en el eje X. Las dos fuerzas, la fricción y el peso en X, son iguales en magnitud, contrarias en dirección. Por lo tanto, como son iguales en magnitud y como ya habíamos calculado el peso en X, recordemos que obtuvimos
este valor de 15 newtons, la fricción también vale 15 newtons. Y allí estamos dando respuesta al concepto. Este cuerpo está en equilibrio tanto en el eje Y como en el eje X. Ya tenemos entonces la respuesta, tenemos el valor de las tres fuerzas y su dirección. Y hasta aquí este video. Sé que te va a ser de mucha utilidad. Aprende, aplica y aprueba tu asignatura con Tato Tutor. Tato Tutor.